¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro canal. ¿Cómo queda el salario mínimo en Venezuela con la incorporación del bolívar digital? Es muy sencillo la pregunta, la respuesta. Le tienes que quitar 6 ceros o lo tienes que dividir entre 1 millón de bolívares y ese va a ser tu salario mínimo. Supongamos que el salario mínimo está en 10 millones de bolívares. Normalmente está en 7 millones el salario mínimo en Venezuela. Y se le suman algunos que otras bonificaciones, pongámoslos en 10 millones de bolívares. Cuando entre en circulación el bolívar digital, que ya va a ser dentro de pocas horas, efectivamente tu salario va a ser de 10 bolívares, porque tú divides 10 millones entre 1 millón y te da 10. Le quitas 6 ceros. Es decir, no vas a perder el valor ni vas a aumentar el valor de tu salario mínimo. Solo que con estas horas que están pasando, que hay mucha incertidumbre, que hay muchas preguntas, lo que está sucediendo en este momento es que se está devaluando más la moneda sin todavía entrar en vigencia, porque vemos un ataque fuerte al bolívar respecto al dólar paralelo o al dólar. Estábamos hablando de que un dólar hace pocos días atrás costaba 4 millones de bolívares y ahora ya está pasando casi o acercándose a la barrera de los 5 millones de bolívares o el equivalente a 5 bolívares digitales dentro de pocas horas. Hay que decir lo siguiente: tú vas a seguir utilizando tus puntos de ventas, vas a seguir con tus cuentas corrientes o de ahorro, solo que le van a quitar a todo eso 6 ceros. Si un kilo de arroz te costaba 7 millones de bolívares, ahora te va a costar 7 bolívares digitales. Y así para todas las cosas en Venezuela. Va a haber una pausa o caída de los sistemas o cierre de los sistemas o bloqueo de los sistemas bancarios entre las 8 de la noche de este jueves 30 de octubre y las 6 de la mañana del 30 de septiembre y las 6 de la mañana del 1 de octubre. Luego de allí todo debe ser normal, no debe haber ningún tipo de inconvenientes. Para ello, la próxima semana, que era radical, las instituciones bancarias del país, públicas y privadas, van a aperturar, van a abrir sus puertas para que todo aquel que tenga dudas y todo aquel que presente inconvenientes de saldo, de algún cero que se le fue de más, acuda a la entidad bancaria para que le den la respectiva corrección si es eso posible. El mercado cambiario va a seguir funcionando de manera inalterable una vez que ya todo esto entre en vigencia a partir del 1 de octubre y entre el 4 y el 10 de octubre todos los bancos van a estar abiertos, van a comenzar a circular, ya casi toda la banca tiene los nuevos billetes de 5 y de 10 bolívares. ¿Qué va a pasar con los viejos billetes? Por ejemplo, los billetes de 500.000 bolívares ahorita que andan por allí. Simplemente esos 500.000, tú lo divides entre 1 millón y te va a dar 0,5. Ese va a ser su nuevo valor. Va a seguir coexistiendo ese billete viejo con el nuevo billete que van a empezar a dar los bancos a partir del 4 de octubre. Si tú tenías un billetico ahorita mismo de 1 millón de bolívares, tú lo divides entre 1 millón, va a ser un bolívar digital, el equivalente a un bolívar digital. Es decir, van a coexistir el nuevo cono monetario con los viejos billetes hasta que lo determine el Banco Central de Venezuela. Yo creo que por unos 3 o 4 meses más o 6 meses más aproximadamente, hasta que todo se haga prácticamente digital. El gobierno ha dicho que va a lanzar o ha lanzado un plan masivo en el cual va a haber más de 1 millón de tarjetas para pagar el transporte. Pero como todos sabemos acá, lo que hace el gobierno todo lo hace a troche y moche, a la improvisación, a los golpes. Ya sabemos que esas 1 millón de tarjetas no son tales, sino que van a hacer algún acto político por ahí para repartir algunas tarjetas para pagar el transporte. Y como todos sabemos aquí que una de las peores
de uno de los peores países de América Latina en cuanto a conexión a internet es Venezuela. Es muy precario el servicio de internet. Es decir, que para conectarse a un servicio de internet es un poco complicado. Pero todo esto debe ir en plena evolución dentro de los próximos días para que todos ustedes se sientan tranquilos con la nueva conversión monetaria, con el nuevo cono monetario. Vamos a ver en lo sucesivo si esto de alguna u otra forma va a contribuir a frenar la inflación. Todos los especialistas dicen que no, pero vamos a ver si el gobierno puede frenar, contener de una vez por todas la inflación. Vamos a dejar el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.